Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 13 en adelante. Mateo 16, versículo 13 en adelante. ¿Estamos listos? ¿Sí? ¿Atentos? Yo prometo intentar ser corto y tú prometes intentar ser atento. ¿Qué te parece el trato? ¿Está bien? Yo lo que no te puedo prometer es lo que obre aquí dentro el Señor, la transformación, tu disposición, eso ya entre el Señor y tú, y entre el Señor y yo. ¿Qué te parece? Mateo 16, 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y aquí está el versículo central del mensaje en esta mañana. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Amén. Vamos a desglosar este versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vamos a desglosarla en 5 porciones. Piensa en un buen pastel de carne, en una buena comida, en 5 porciones que Dios nos va a dar en esta mañana. Primera porción. Nos habla de la autoridad de quien firma y sella. Tú recordarás por películas o por haber estudiado o por documentales de historia que tú has podido ver cómo los reyes cuando enviaban un mensaje, se proclamaba un edicto, el rey sellaba muchas veces con su anillo y sellaba sobre una carta. El sello del rey era inamovible, ¿verdad? Bien, pues aquí podemos ver en primer lugar la autoridad de quien firma y sella. ¿Qué dice el Señor aquí? Y yo te digo, Pedro, y yo te digo, aleluya, y yo te digo. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? Ayúdame a despertarnos. ¿Quién lo dice? ¿Y quién es Jesucristo? El fundador y cabeza de la iglesia. A Él sea la gloria. Y yo te digo, Pedro, y yo te digo. Recuerdo hace muchos años, prediqué en unas conferencias, no se me olvida esa escena. Y justo al acabar, uno puede esperar cualquier cosa, excepto esa. Ya cada vez voy esperando más cosas, cualquiera. Pero en aquel momento se me acerca un hombre después de predicar y me dice, se dirige a mí con una mirada muy fija y me dice, a ti te digo. Y me soltó una supuesta profecía. Tiempo después descubrí, me enteré, me informaron de tal persona que andaba muy en desorden y que sus frutos fueron manifiestos. Y ahí pude comprender y encajar que lo que prediqué en aquel día le molestó demasiado. Y quiso disfrazar su rabia con una profecía, diciéndome, a ti te digo. Pero me encanta y me da total seguridad cuando leo el Evangelio y veo a Jesús mismo diciendo, y yo te digo.
Y cuando el Señor viene y nos dice, y yo te digo, no hay duda. Eso va a producir en nosotros seguridad, fiabilidad, estabilidad. ¿Cuántos dicen amén? En segundo lugar, vemos la mano del que edifica la iglesia. ¿Qué dice el Señor? Yo edificaré mi iglesia. ¿Quién dice edificaré mi iglesia? ¿Quién lo dice? Cristo. Cristo es el arquitecto de su iglesia. Y sabes una cosa, Cristo usa a sus ministros, a sus siervos, me gusta mucho ese adjetivo, como arquitectos subalternos. Tú y yo somos como una especie de subcontrata, la empresa es del Señor. Cuando supuestamente Jesús se había perdido con 12 años, que Jesús no se pierde, que somos nosotros los que nos perdemos y nos confundimos. Cuando José y María encuentran a Jesús, les dicen, ¿nos has tenido preocupados tantos días? ¿Pero qué responde Jesús? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Escucha bien, tenemos garantía de éxito, de victoria, porque la empresa es del Señor. Cristo es el arquitecto de su iglesia y usa a sus ministros, usa a sus siervos de una manera, de otra, como subalternos. Aleluya, como subalternos. La construcción de la iglesia es una obra que perdura hasta la consumación de los siglos. Mira lo que dice Mateo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros algunas veces. Iglesia, no te preocupes, que el Señor está con nosotros en ciertos momentos. ¿Qué dice? Todos, puede repetir conmigo, todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. ¿Y qué dice? Amén. Aleluya. Porción número 3. El fundamento sobre el que edifica el Señor su iglesia. Este versículo es muy controversial, piedra de toque, de gran batalla entre incluso muchas religiones. Pero tenemos que ver que Cristo no le dice a Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia. ¿Alguien me puede decir si tiene alguna Biblia cuyo versículo diga a Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia? ¿Dice eso? No. Porque no era sobre la persona de Pedro, sino sobre la confesión que hizo que la iglesia sería edificada. Y el Señor dice, sobre esta roca. En arameo es Kefa. Esa roca era la principal piedra del ángulo. En Efesios 2, versículo 20 dice la palabra de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, que dice, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. ¿Desecha Dios a los profetas? No. ¿Desecha Dios a los apóstoles? No. ¿Menosprecia a Dios, infravalora a Dios el trabajo de sus siervos? No. Pero la iglesia, el Señor la edifica sobre sí mismo. Pedro era lo que llaman los estudiosos la roca confesante. Porque algunos dicen, no, la traducción dice, no, que era una piedra. Tú eres una piedra y sobre esta roca edificaré mi iglesia.
Pedro es una piedra. Otros dicen no, porque también el arameo, ahí hay un juego de palabras, de sentidos, de significado. A Abraham, de hecho, en el Antiguo Testamento le decían que era una roca a Abraham. Pero la palabra de Dios nos enseña en toda su palabra que Dios, que Jesucristo es la roca de nuestra salvación. Entonces no es sobre Pedro que se edifica la iglesia. El Señor edifica su iglesia junto con los demás apóstoles que son fundamentales, como hemos dicho, en la formación, nacimiento de la iglesia, compuestas de muchas piedras vivas. ¿Cuántas piedras vivas pueden decir amén en esta mañana? Unas piedras que hablan. Algunos piensan que es difícil construir una casa, un chalet, un bloque de apartamentos, ¿verdad? Pero imagina construir un edificio de piedras vivas, que hablen, que se muevan, que se expresen, que digan, pues a mí no me gusta, pues no me ponga en la esquina, pues yo quería estar al lado de mi amigo el ladrillo este. Pues yo no me veo ahí, yo no me veo de cornisa. Pero Dios obra el milagro de la iglesia, diciendo en 1 de Pedro 2:5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Para qué es la iglesia? ¿Para qué? Para ofrecer. ¿Cuál es el sentido, el propósito de la iglesia? Para ofrecer, ¿lo puedes repetir conmigo? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Si tú y yo venimos a la iglesia porque tengo el colega, si yo vengo a la iglesia porque mi mujer me trae arrastras, si yo vengo a la iglesia porque es bueno para mis niños, si yo vengo a la iglesia por sentirme bien porque cuando se canta, sobre todo cuando dan esos tambores y sale un humillo blanco, me da un no sé qué, que Dios lo puede usar todo, pero si no entendemos el verdadero significado y sentido, estamos errando. No es sobre Pedro que se edifica la iglesia, ya que Pedro tuvo que ser reprendido, si leemos 5 versículos más adelante. Cuando Pedro tiene esa gran revelación, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti te digo, le dice, y a ti te digo que sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Si leemos 5 versículos después, vamos a ver lo que ocurre. Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Dios mismo se encarga de cimentar sobre el fundamento más fiable y no voluble. Dios no va a poner en las manos de un hombre con tantos errores y tantos fallos el ser fundamentada su iglesia. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 11, dice el apóstol, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Aleluya. ¿Cuántos han leído el Sermón del Monte? ¿Recuerdas cómo acaba Mateo capítulo 7? ¿Qué enseña? ¿Alguien se acuerda? Edificar sobre la arena o sobre la roca, ¿verdad? Ser un necio o un hombre sensato y prudente. Si Jesús enseña y acaba ese sermón del monte
que no se ha de edificar, que nos avisan, no edifique sobre la arena, sino fundamenta sobre la roca. ¿Tú crees que el Señor va a edificar su iglesia sobre las arenas movedizas del carácter voluble de un hombre? Por eso aquí venimos a adorar a nuestro Dios, venimos a adorar a Jesucristo, nunca a un hombre. Número 4, porción número 4. ¿Cuántos han comido alguna porción de las 3 que llevamos? Vamos a la 4ª porción. El edificio que Cristo construye es su iglesia. Esta es la primera de las 2 veces que Jesús dice y habla de la iglesia. La iglesia es suya. ¿Cómo te suena eso? La iglesia es suya. Nos ha adquirido, nos ha comprado. ¿Cuántos dicen amén? 1 Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién eres tú? Dilo más alto, que si hay algún espíritu sordo por ahí deambulando, que lo oiga. ¿De quién eres tú? Ahora, muy interesante, mira qué importante. No puede haber congregación. ¿Cuántos saben que somos una congregación? ¿Saben lo que es una congregación? ¿Qué significa congregación? Es una reunión, una asamblea, una grey o rebaño. Eso es una congregación. Bien, pues no puede haber congregación sin que haya una segregación. ¿Qué significa segregación? Separación de una grey. Y si yo quiero ser congregación, tengo que pasar por una segregación. Tengo que ser separado, apartado, sacado del mundo para consagrarme a mi Dios. Te voy a contar una anécdota que me ha contado hace poco. Me llamó la atención, graciosa, pero la he visto idónea para ilustrar un poquito esto de la congregación y la segregación. Quizá algunos lo saben. Una madre cristiana le dijo a su hijo: anda, hijo, levántate que nos vamos al culto. Y este hijo respondió: no, mamá, yo me quedo aquí y lo veo por televisión. La madre le respondió: bueno, hijo, si te da hambre, conecta luego la televisión y ves MasterChef. Hay muchas personas que no son cristianos completos porque no quieren compromiso completo. ¿Has entendido? Yo creo que algunos están todavía con la ilustración. Número 5. La promesa de Jesús. Jesús dice: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra su iglesia. ¿Por qué? Pues por todo lo que hemos leído antes. La autoridad de quien firma y sella, yo digo. La mano del que edifica la iglesia, yo edificaré mi iglesia. Porque el fundamento sobre el que se edifica es Cristo mismo. Porque el Señor dice: la iglesia es mía. Es por eso que podemos confiar en esta promesa que dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Seol o Hades era el lugar de los muertos. Y esas puertas de las que habla el Señor Jesús son como fauces que se tragan todo. Se lo tragan todo. Pero Jesús dice que no se tragarán a la iglesia.
siempre hasta el final de los siglos, escucha bien, habrá congregaciones de verdaderos cristianos, creyentes, fieles. Miran el mensaje a las iglesias en Apocalipsis capítulo 3, una iglesia, otra iglesia, otra iglesia, las iglesias de Asia Menor, que representan muchas veces a muchos de nosotros. Observarás que incluso en los peores momentos, allí donde mora Satanás, allí donde la iglesia está ya descuidada, allí donde la iglesia, el Señor parece que siempre se reserva a algunos que se han guardado sus vestiduras blancas. Y cuando el mismo Elías dice, Señor, mira, este pueblo que da muerte a tus profetas y solo he quedado yo. Algunas veces nos creemos y que solo estoy, es que solo he quedado yo. ¿Que te crees tú eso? ¿Que te crees tú o yo tan importante que solo he quedado yo? Dios le dice a Elías, escúchame chiquitín, profeta de fuego, me he reservado 7.000 que no han doblado su rodilla ante Baal. Y el Señor siempre tiene en su pueblo, en su iglesia, un remanente que se guarda para el Señor porque el Señor mismo los guarda a ellos. Aleluya. Y eso me da esperanza. Me da esperanza. Alguno podría decir, oye, pues yo me enteré que el otro día cerraron una iglesia, un local en no sé dónde. Oye, pues yo me he enterado que había en no sé dónde una estampida de gente y se ha venido abajo la iglesia. No confundamos. Dios tiene su iglesia universal. Todos que han nacido de nuevo, Él conoce a los que son suyos, no lo olvidemos. Y cuando Él los ama hasta el final. Entonces, Él no puede mentir. Antes sea Dios veraz, dice la palabra, y todo hombre mentiroso. Se pueden caer grupitos, se pueden caer intentonas de hombres. Se puede manifestar incluso en medio de congregaciones la carnalidad del ser humano. Pero es que a la iglesia del Señor no la tumba nadie. Hablando en andaluz, no se la carga nadie. Porque lo digo yo, porque soy presuntuoso. No, yo te estoy predicando la palabra. Y si alguien me quiere demostrar con la palabra que estoy equivocado, nos vemos luego. Siempre hasta el final de los siglos habrá congregaciones de verdaderos fieles al Señor. Cristo asegura la inmortalidad de su iglesia. Y alguien puede decir, ¿la inmortalidad de la iglesia? Sí. Jesús le dice a sus discípulos, como yo tengo vida, como yo vivo, entonces viviréis. Y el Señor asegura la inmortalidad de la iglesia, pero no su infalibilidad o que sea sin defectos. Algunas personas me han dicho, pues yo, es que en la iglesia hay de todo. En la iglesia he visto muchas cosas. Yo ya estoy muy desengañado. Bueno, si tú quieres presentarte un día delante de Dios y ponerle esos argumentos, mientras el mundo permanezca, Cristo tendrá en él una iglesia suya. No siempre tendrá un gran esplendor, jamás desaparecerá del todo. Podrá sufrir reveses en su lucha contra el mal, en sus enfrentamientos contra el mal. Es como cuando llega alguien y dice, oye, la iglesia, parece que está la iglesia atacada, ¿no? Y te quiere como generar un ambiente de, sí, ¿qué está pasando? ¿Ahora te enteras que está la iglesia atacada? ¿Ahora? Dios mío. Hoy, ¿cómo está la iglesia? ¿Cómo está la iglesia? ¿Cómo está la iglesia? ¿Cómo está? Parece que no. Parece que la iglesia está fría. Parece que la iglesia... Que Dios nos guarde, ¿eh? Porque cuando Saulo de Tarso persigue a la iglesia del Señor y el Señor lo tumba y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar croces contra el aguijón.
el mismo Saulo dice, ¿quién eres? Porque diciendo, ¿pero a quién persigo yo? Estaba persiguiendo a la iglesia del Señor, por lo tanto el Señor Jesús dice, esto me lo tomo yo muy personal. Entonces tengamos mucho cuidado de hacer un veredicto, ¿verdad?, de la iglesia. Nos podemos equivocar para arriba o para abajo. Por eso cada vez confío un poquito menos en ministerios itinerantes que aparecen de vez en cuando. Cuidado lo que estoy diciendo. Escúchalo en el contexto que estoy compartiendo. Puedes venir un domingo en el que en esa semana casi muchos matrimonios han discutido entre sí, han tenido, el niño está un respondón, y venimos a la iglesia por fe, porque el Señor nos trae por su pura gracia. Venimos de aquella manera. Y a ver qué podría decir que viene. Pues parece que hay un ambiente, ¿no?, que se corta el ambiente con un cuchillo, ¿no? Sí, pero es la iglesia. La iglesia está muy mal. Podría venir en otro domingo en el que todo ha fluido esa semana, todos están gozosos, felices, y se mueve aquí de verdad que dice, oye, la iglesia está gloriosa y reluciente, y lo mismo no está tan gloriosa. El Señor conoce su iglesia, el rebaño tiene un paso. Aleluya. ¿Recuerdas cuando Esaú hace las paces con Jacob y Esaú le dice, vente conmigo, hermano, vamos a andar juntos? ¿Y qué le dice Jacob? No, ve tú delante, ve tú. Yo voy al paso del rebaño, de los ancianos, de los niños, de las ovejas. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Entonces, cuidado con meternos a profetas y decir, a ti te digo, la iglesia está así o está... Cuidado, porque algunos que he visto hablar así, no te digo en dónde han acabado. Podrás sufrir reveses, podemos estar de una manera, de otra, pero en la batalla principal, los verdaderos cristianos siempre serán más que vencedores. En la batalla final, más que vencedores. Más que vencedores. ¿Por qué? Porque Dios dice en su palabra, Romanos 8:37, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. ¿Por qué? Por medio de aquel que nos amó. Por medio de aquel que nos amó. Aleluya. No creo en una iglesia súper perfecta. No creo en la iglesia perfecta. Creo en una iglesia, como se suele decir, que está en obras. No, se suele decir, hermano, ten paciencia, que estoy en obras. Ahora, algunos dicen, está en obras, llevas toda la vida en obras. Pero sí creo en una iglesia triunfante porque Cristo está en medio. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos confían que la iglesia, aleluya, permanece? Porque Él permanece, no es por otra cosa. Si el albañil, el constructor, perdón, me he equivocado, lo repito, si el edificador, dice la palabra, el edificador, no edificare la casa, en vano trabajan los albañiles, los constructores. Si el Señor no vela, no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces, la gloria siempre para el Señor. Si la iglesia se mantiene en pie, por el Señor. Si lleva 20 y tantos, 30 y tantos, 40 y tantos años en la iglesia, es por Él, por el Señor. Ahora, yo también podría concluir y pensar, bueno, Señor, ¿y yo qué? Bueno, pues yo quiero ser un colaborador, no un estorbador. Y podríamos plantearnos, hacer una oración esta semana en la intimidad. Señor, ¿de qué manera yo puedo ser un colaborador y no un estorbador? Aleluya. Eterno Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu evangelio. Gracias por tus verdades. Enséñanos, Señor, a reverenciar tu nombre, a reverenciar tu corazón, tu carácter, a reverenciar cada uno de tus tantos atributos. Pero, Señor, también queremos rogarte todos juntos, enséñanos y ayúdanos a respetar y valorar también tu iglesia. Señor, no solo queremos ser espectadores, queremos ser de los que contribuyen, de los que están comprometidos. Queremos ser esas piedras vivas que tú
vas poniendo donde quieres. Señor, ayúdame a tener un carácter dócil, moldeable. Que yo no te diga a ti lo que tienes que hacer, ni dónde me tienes que poner, ni cómo me tienes que usar, sino que tú hagas en mi vida como a ti te plazca. Señor, como iglesia, nunca mejor dicho, queremos orar por el bien de tu iglesia. Señor, queremos el bien de tu congregación. Y yo quiero ser parte de ese bien y no parte del mal ni de ningún tropiezo. Ayúdanos, Señor, a ser de los que colaboran contigo en la edificación de este edificio santo, de esta casa espiritual. Señor, ayuda a mis hermanos a examinarlo todo en esta mañana, retener lo bueno. Señor, espero que cada palabra tuya haga el efecto para el cual tú la envías. Y si en algo me he expresado mal o me he equivocado, Señor, muéstramelo y perdóname, Señor. En el nombre de Jesucristo encomendamos nuestras vidas como iglesia al arquitecto supremo que eres tú, a nuestro Señor Jesús. Gracias te damos en esta mañana y te rogamos que nos despidas con tu paz y tu bendición, confiando en que tú eres el edificador. En el nombre de Jesús. Amén.